Giovanna Bazán, bienvenida, qué rico tenerte con nosotros, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por darnos este tiempo para generar esta masterclass tan enriquecedora, qué rico tenerte acá, bienvenida. Gracias Julie, y para mí también un enorme placer estar con todo este equipo, contigo, con todos mis amigos que están detrás de cámaras, de toda esta familia de Tribusú. ¿Cómo fueron esos principios? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Dónde estabas cuando esta oportunidad llega a ti y qué querías resolver en ese momento? Gracias, Julie. Pues a mis 23 años, mi esposo y yo abogados, él ya con 8 años más, un despacho realmente muy bien posicionado. Yo estaba en un área corporativa, me sentía muy plena profesionalmente. La verdad es que mis aspiraciones desde niña eran ser presidenta de México y ser abogada. Por alguna situación yo dejo la vida política porque fue la primera vez que el partido que nunca perdía, perdió cuando yo estaba en una candidatura. Todo el norte del país pierde. Entonces ahí aprendí un principio que a veces la vida te cierra una puerta porque tienes una mejor, ¿no? En realidad, nunca me imaginé que yo iba a hacer este negocio, ni siquiera sabía que existían oportunidades como esta. Me abracé de la abogacía, me abracé de mi carrera, pero me sentía que me faltaba algo. Realmente ese deseo de tener una actividad política no era por el poder ni por el dinero, sino porque yo creía que era una manera de transformar a un pueblo, de transformar la vida de las personas a través de una posición política. Y cuando yo me meto como abogada, pues tenía una forma de ayudar gente, pero era muy básico. Entonces entré en una sensación de vacío, en una búsqueda interior de que la vida tenía que ser algo más. Al mismo tiempo, mi esposo empezó a correr muchos riesgos profesionales porque él, como abogado penalista en el área criminal defense, estaba pues sufriendo muchos riesgos, y empezamos a buscar, y creemos que el que busca encuentra, y lo que buscábamos era también algo que nos diera tiempo, porque éramos unos esclavos de nuestro despacho. Teníamos una enorme cantidad de abogados ya trabajando ahí, pero nosotros teníamos que ser los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y pues esos fueron nuestros arranques para estar abiertos a una oportunidad que creemos que por estar buscando nos conectamos con la oportunidad. ¿Cómo diste ese salto? ¿Cómo lograste hacer ese cambio? Pues de entrada yo tenía en el fondo un deseo de un cambio en mi vida. No teníamos tiempo, también era una búsqueda de querer hacer un negocio tradicional. Yo tenía un rechazo interno también a los negocios tradicionales porque mi padre tuvo 8 quiebras en las que invirtió mucho dinero, lo perdió todo, y no solamente lo perdió todo, sino nos quedamos con deudas por varios años, a vivir económicamente con muchos retos para luego volver a emprender. Entonces había en mí un cierto temor a vivir esa vida que me había tocado, pero en el fondo queríamos algo más. Entonces había creencias limitantes, había paradigmas. Cuando yo entro o veo esta oportunidad, no soy yo la que la ve. Realmente para mí tenía mucho miedo al cambio. Hoy les puedo decir que la mayoría de la gente que quiere emprender no se da cuenta que lo que los detiene es básicamente muchos miedos y creencias limitantes. Miedo al cambio, miedo al que dirán, miedo al rechazo, miedo al dinero, miedo al éxito, miedo a la responsabilidad, miedo a equivocarte por ser juzgado. Pero simplemente escuchamos una voz en nuestra cabeza que nos dice que estamos bien y nos da una historia de justificación. Para mí, yo no lo identificaba, simplemente yo rechazaba hacer algo diferente. Cuando yo tuve la oportunidad de asistir a una convención como la que va a haber ahora en Tribus este próximo fin de semana, para mí fue determinante porque mi visión de lo que eran las opciones para poder ganar dinero se abrieron. O sea, yo solamente creía que había un empleo al cual no iba yo a recurrir, mi profesión en la cual yo era una autoempleada, o un negocio tradicional que me generaba terror el irme a una situación como la que había vivido con mi papá. Entonces viene una oportunidad que para mí era raro, porque no encuadraba, no había riesgos, no había empleados, no había todo esto. Entonces una convención me abrió la visión. Yo creo que te tienes que exponer a información nueva y sobre todo escuchar personas que tienen resultados que tú quieres
Y eso te da la confianza de poder dar un paso, como en este caso, el que decidiéramos hacer este negocio. Hay un libro que dicen que si lo lees 7 veces y no te haces millonario, no lo leíste, piensa y hace rico. Y él te dice que la mayoría de los millonarios se hacen después de los 50 años porque desaprovecharon el tiempo. Y nunca es tarde, pero que es mucho mejor hacerte libre a una edad temprana. Entonces, si tú estás ahorita menor de 35 años, mi consejo es abraza todo este mundo que a ti te acomoda perfecto. Yo a veces he tenido que batallar para pues, el cambio, te vuelves cómodo, pues, pero los jóvenes se les da de una manera natural. Aprovechen un negocio que a ustedes les viene perfecto, pero sobre todo yo les diría, tengan la humildad de tener un mentor. Es muy importante que ustedes puedan escuchar a alguien que tiene resultados en este emprendimiento y que sigan ese ABC y que lo sigan, porque de otra manera también esa energía que a veces tenemos a esta edad nos puede hacer salirnos del camino fácilmente y puedes aprovechar tu energía, pero yéndote por un camino pues de alguien que ya lo recorrió. Giovanna, esta masterclass tiene como base hablar un poco de los principios que te han permitido, digamos que crear riqueza, crear esa libertad financiera, crear una vida completamente diferente. Esos 5 principios. Gracias, Julie. Pues mira, principios ha habido muchos, pero te voy a resumir los 5 más importantes específicamente para crear riqueza. El primero es arreglar mi relación con el dinero, tener una sana relación con el dinero. Y a veces he hecho publicaciones y me preguntan por mensaje que sí, ¿qué es una sana relación con el dinero? Te lo describo. Para mí una sana relación con el dinero es que lo aceptes, que lo hagas tu amigo, que no sea una obsesión, pero que básicamente aceptes que tú eres una persona que puede ser inmensamente próspera. Y aquí yo me brinco a la parte de entender lo que son las leyes de la riqueza, lo que desarrolles inteligencia financiera y básicamente tenemos que aprender a crear riqueza, administrar la riqueza y saber multiplicarla. Hay gente que sabe crear riqueza, nosotros creábamos dinero, pero nos deshacíamos del dinero. Fíjate, qué interesante. Hay mucha gente que gana dinero, pero se deshace porque no sabe retener la riqueza. Y hay gente que no sabe crear riqueza, gana poco, pero es muy bueno para administrar, pero vive muy limitado. Y básicamente, y menos multiplican el dinero. Entonces, nosotros pues teníamos lo primero, pero no sabíamos administrar ni tampoco sabíamos multiplicar. Cuando yo me conecto a Amway y me conecto a las convenciones como la que van a tener el fin de semana, empiezo a escuchar mentores que ya tenían logros, empiezo a entender que había dentro de todo esto también a veces un tema de bajo nivel de merecimiento. Yo empecé a detectar que parte de mi situación, aunque fuera una abogada exitosa, tenía una baja autoestima, tenía un pobre nivel de merecimiento y tenía una percepción de que el ingreso es como un pastel, que si yo agarraba una rebanada más grande le quitaba a otros. Después entendí que el ingreso es ilimitado, que la riqueza es para todos y que si la repartieran y en todo el mundo todos viviríamos súper bien, pero que en 5 años vuelve a estar en las mismas manos porque el tema de la riqueza es una cuestión que está en tu cabeza. La pobreza es mental. La escasez está básicamente ligada a las creencias. Entonces, arreglar mi relación con el dinero. Esa fue la primera, entender cuáles son los patrones del dinero. Hay gente que vive en deuda, ese es un patrón. Aunque las pague, vuelve a endeudarse. Tienes que identificar los patrones. Si tienes un patrón para deshacerte del dinero, o sea, identifica cómo se manejaba el dinero de tus padres y cómo tú lo estás manejando. ¿Cuál es tu relación? ¿Lo rechazas? ¿Lo aceptas? ¿Lo conservas? ¿Lo multiplicas? ¿Te da temor perderlo? Y a mí me ha ayudado mucho el programa educativo de Amway porque uno de los libros que fue determinante fue Los secretos de la mente millonaria para entender que todos tenemos un termostato económico, un tope del cual no pasas. Y yo tenía un tope y no pasaba de ese tope. Y ese tope lo tuve que trabajar y empecé a hacer afirmaciones. En mi familia todos hablamos de que somos mágicos para crear riqueza, por eso no nos preocupa el que la podamos dejar de generar, porque yo la traigo la riqueza, yo la atraigo. Yo soy una persona sumamente próspera y me pongo una meta y genero la riqueza porque lo creí y porque además me enfoco en el cómo sí. El segundo principio
que yo he entendido que es clave es tener una visión clara de lo que quieres en la vida y encontrar el vehículo correcto. Y fíjate, hablando del vehículo correcto, pues obviamente estamos hablando del vehículo de Amway. Yo no te voy a decir que sea la única oportunidad de ganar dinero en el mundo, porque hay muchas opciones. Quizá hay gente que tiene un empleo y gana muy bien, pero no deja de ser un empleo, porque lo pueden correr el día que simplemente alguien pase algo. No es algo que tú puedas vender, ni heredar, ni rentar. Un autoempleo, nos morimos y pues se acaba el ingreso con nosotros. Y a veces negocios tradicionales, pues es difícil que puedan sobrellevarse cuando el corazón de la empresa no está ahí. Hicimos el negocio de Amway, al principio pues más por ingenuidad y más por ilusión. Después lo fuimos entendiendo, empezamos a crear, a entender lo que era el valor de los activos, entender que llegar a crear un negocio, por ejemplo, nivel Rubí, te puede generar un ingreso que puede ser equiparado o superar lo de la mayoría de los profesionales, que no, ni siquiera te estoy hablando de esmeraldas o todavía diamante, y empezar a calificar líneas. Era como haber construido una propiedad o un bien raíz y generar una renta. Nosotros cuando llegamos al nivel de diamante, fuimos muy juiciosos, como dicen allá en Colombia, y empezamos a entender lo que era la gratificación diferida. Aprendimos en inteligencia financiera a no impresionar a la gente si no es necesario. Lo que debe impresionar es tu actitud. Nosotros pagamos nuestras deudas, empezamos a agarrar el dinero, a ahorrar, comprar oportunidades, bienes raíces, propiedades, y esas propiedades pues las agarrábamos prácticamente al contado. Y hoy me doy cuenta que hay gente, nada más para que te des una idea, que compra propiedades y las paga por 20 años con la misma renta, y a veces tiene que ponerle dinero, y después de 20 años que ya la pagó, le toma otros 20, 25 años recuperar la inversión. O sea, un promedio 40 años, cuando aquí una línea que tú califiques platino te va a generar el flujo de efectivo libre que te podría generar esa propiedad. Entonces, yo no lo veía así al inicio, pero empecé a entender, a pensar en cuestión como activos, el ver el negocio y crear esos equipos, y financieramente hablando, compararlos con los activos en bienes raíces. Y algo que fue muy significativo es que nosotros pues fuimos haciendo todo este tipo de inversiones que eran inversiones que no ocupaban nuestro tiempo, porque el cheque de diamante algo teníamos que hacer con él, y pues subimos a doble diamante y el ingreso crecía, diamantes en Estados Unidos, y empezamos a hacer ese tipo de inversiones y compramos un terreno muy grande allá en el Valle de Guadalupe y construimos en el 2018 un hotel. Y ese hotel en un año lo hicimos, lo inauguramos, y aplicando todos los principios que aprendimos aquí de inteligencia financiera, lo posicionamos en el primer lugar de todo el Valle de Guadalupe actualmente, y un restaurante que era un sueño que habíamos tenido antes, que ahorita también está en el primer lugar de los 268 que hay en toda la ruta del vino. ¿Y qué creen? Que en la pandemia cerraron todos y cerramos obviamente nosotros. En aquellos ayeres acabábamos de abrir, teníamos 6, 7 meses de haber abierto, y todavía pues teníamos pocos colaboradores, 30 colaboradores. Se cerró el restaurante, se cerró el hotel. Los que les rentamos propiedades dejaron de pagar porque el presidente aquí dijo que no pagaran. ¿Y qué creen? El único ingreso que teníamos era el ingreso de Amway de Estados Unidos y de México, y pudimos mandar a su casa a 30 colaboradores y pagarles cada semana con el cheque de Amway, y mucha gente despidió a sus colaboradores. Y ahí comprobamos, Paco y yo, mi esposo, que Amway ha sido, es y seguirá siendo la mejor inversión financiera de nuestra vida.